Muy bienvenidos a todos. Gracias por permanecer cada domingo congregándose, porque esta es una parte muy importante que tienen los hijos de Dios, reunirse como familia para ser edificados, para poder recibir el alimento que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, pero también para poder abrazarnos, poder orar unos por otros, abrir el corazón a veces, porque es tan necesario alguien de nuestra misma especie que nos entienda. ¿Cuál es la especie de la iglesia? Es los que están en Cristo, tienen una nueva naturaleza, son parte de una nueva creación. Entonces, entenderlo eso es muy importante. Así que bienvenidos a cada uno. Vamos a seguir con esta serie, Procesos de Gloria. La vida de nosotros, cuando todavía no entendemos muchas cosas, es como un rompecabezas. Pero si nos damos cuenta, en la tapa del rompecabezas está todo armado. Pero en el corazón de Dios está todo establecido y en nuestro espíritu también. Pero el desafío es que esa realidad espiritual pueda pasar al alma, pueda alinear también nuestra alma a la voluntad de Dios. Así que bienvenidos. Aquí vamos a hablar de un hombre que para mí, cuando lo leo, me saca dos cosas. Me saca lágrimas, me saca risa, pero sobre todo un deseo ardiente de seguir conociendo a Cristo. Este hombre era un fariseo de esa casta religiosa que guardaba la ley de Moisés. Él perseguía a la iglesia de Cristo, la azotaba, la llevaba a la cárcel y también consentía en la muerte de algunos. Pero en los propósitos de Dios, eso es lo maravilloso, que lo que hayamos hecho antes, cuando Dios tiene un propósito, ese pasado queda clavado en la cruz. Entonces, yendo con esa intención malvada de prender a personas para meterla en la cárcel, en el camino a Damasco tuvo un encuentro celestial, un suceso celestial. Se encontró con el Cristo resucitado. Y cuando cayó a tierra, él hizo dos preguntas importantes. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y de ahí la empresa de su vida se estableció en conocer a ese que se le había revelado en el camino. ¿Quién eres, Señor? Comenzó a querer conocer y eso se convirtió en el centro focal de su vida. Pero después hizo otra pregunta. ¿Qué quieres que haga, Señor? Identificó inmediatamente que quien le había aparecido era el Kyrios, el Señor, la máxima autoridad, el Verbo que se hizo carne. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Saben qué, mis amados? La primera pregunta, ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Nos va a conectar con conocer la voluntad de Dios. Nos conecta con esta segunda. ¿Qué quieres que haga? La respuesta está en la primera pregunta. Si tú quieres conocer a Dios, te va a conectar con querer hacer su voluntad. Conocer la voluntad
de Dios. Entonces, la voluntad de Dios está establecida desde antes de los tiempos de los tiempos. Es eterna, es por amor. Cuando Cristo Jesús, el Señor, nació en un pesebre, nació el bebé, pero los ángeles lo conocían, porque Él es preexistente. Y los ángeles dijeron, he aquí, ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Al bebé, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces, la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es buena, agradable y perfecta. Y en conocerlo a Él, vamos a ir conociendo esta voluntad y vamos a ir obedeciendo esta voluntad. Entonces, ¿qué quieres que haga, Señor? Jesús, el Cristo glorificado, le dijo, levántate. Quedó ciego, ciego al sistema de pensamiento de este mundo. Lo ayudaron y Jesús le dijo, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Entonces Jesús le habló a un discípulo de él, Ananías, un hombre que solamente se escucha una sola vez, pero fue el conector para algo muy importante. Nosotros muchas veces no sabemos por quién estamos orando. Ananías oró y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si lo conocemos a Él, vamos a conocer lo que le agrada, lo que le desagrada. Vamos a conocer su voluntad para nuestras vidas. ¿Cuándo es que podemos conocer que la voluntad es buena, agradable y perfecta? Cuando le obedecemos. Entonces, nosotros podemos escuchar. El escuchar no requiere ninguna acción intencional. Ahorita estamos escuchando el sonido del ambiente. Estoy escuchando el aire o no sé, pero oír es diferente. Oír tiene que ver con someter nuestro oído intencionalmente a la frecuencia de lo que queremos escuchar. En este caso, a la frecuencia del Espíritu. Porque el que está hablando a través de un canal, a través de una vasija, creemos que es la palabra del Espíritu. Entonces, para que veas al justo y oigas, escuches la voz de su boca y seas testigo. Es que ese llamado es para todos los que son hijos de Dios. Necesitamos conocer su voluntad. Necesitamos conocer su voluntad porque en su voluntad hay propósito. El propósito que no es conocido, el abuso va a ser inevitable. Entonces, muy importante entender la voluntad de Dios para ser testigos. Fíjese que jurídicamente cuando llaman a un testigo a testiguar, sea en contra o a favor de los imputados, un testigo no puede ser alguien temeroso, alguien que esté ambivalente o alguien que diga una declaración un día y al otro día diga otra cosa. Los testigos de Dios van a ser formados en procesos alineados para manifestar el carácter de Cristo. Pablo, Saulo de Tarso, tuvo un suceso
se encontró con el Cristo glorificado, pero pasó muchos procesos. ¿Para qué? Para ser el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, que ministran y seguirán ministrando a millones con la verdad y la vida de Dios. Entonces, la empresa de la vida del apóstol Pablo era conocer a Cristo. A lo último de su vida, cuando él dijo, el tiempo de mi partida está cercano, habló él de la muerte, porque sabía que solamente es una transición. Los que tienen a Cristo tienen la vida eterna, y cuando mueren físicamente es una transición a esa eternidad que comienza aquí cuando lo conocemos a Cristo. Entonces, él, preso en Roma, escribe esta carta a los filipenses, cerquita, unos cuantos meses antes de ser ejecutado por causa, no por maleante, por causa del Evangelio de Jesucristo, por causa de la palabra de Dios. Y él decía, anhelo conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección y ser semejante a Él en su muerte, participar de sus padecimientos. ¿Y cuáles son los padecimientos de una vida en Cristo? Lo que yo he identificado a lo largo de esta vida de fe, ¿sabe qué ha sido? El morir al yo, el morir a querer tener la razón, el morir a querer permanecer con amargura, con odio, con falta de perdón. Esos son los verdaderos padecimientos. Cuando nos rebelamos, cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque lo demás, situaciones difíciles que pasamos en la vida, el que dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Está ahí para nosotros. A Pablo en sus peores circunstancias, siendo perseguido, se le presentaba y le decía, Pablo, no temas. Y le recordaba el propósito. ¿El propósito cuál es? Llevar vida y esperanza a los que no la tienen. La gente anda en la tierra sin esperanza, desanimados, ajenos a los pactos y a las promesas de Dios, porque no conocen el evangelio del reino de Dios. Entonces, conocer a Cristo es maravilloso, pero ¿en qué consiste conocer a Cristo? ¿Qué es conocer a Cristo? Esta imagen me tocó mucho, porque la palabra de Primera de Juan, ¿quién es Juan? El apóstol Juan, el Boanerges, el hijo del trueno, por su temperamento fuerte, por su carácter iracundo, que se molestaba de cualquier cosa y quería hacer bajar fuego del cielo para que las personas mueran. Pero ahí el amor y la paciencia, la mansedumbre, la humildad del que lo había elegido, lo exhortaba con la verdad. ¿Acaso no sabéis que he venido para dar vida y no para dar muerte?
Entonces, este hijo del trueno fue transformado en el discípulo del amor, porque eso es lo que hace el amor de Dios. Sana nuestro corazón, rompe las estructuras religiosas que tenemos y nos establece en un orden nuevo de amor, pero también de verdad. Si ustedes leen las cartas, las 3 cartas del apóstol Juan, van a ver la firmeza del amor de Dios. Van a ver ese amor tierno, pero también ese amor firme, porque se necesitan los líderes que también sean firmes para liderar, para guiar al pueblo. Entonces, y todo tiene que ver con la gracia de Dios. El apóstol Pablo, volvemos a él, el apóstol Pablo, un líder extraordinario, un siervo de Dios, estuvo 3 años en Éfeso, ministrando la palabra de día y de noche a la iglesia de Éfeso. Y cuando tocó partir, les dijo: sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que destruirán el rebaño, hablando cosas infladas para que las personas los sigan a ellos y no a Jesucristo. Nosotros no estamos aquí para que alguien nos siga. Estamos aquí para mostrar el camino, para que sigamos unidos a Cristo. Él está en nosotros, pero cada día seguimos su guía, su dirección, su instrucción, su voluntad. Y entonces ahí les dijo algo que ha sido un ancla para mí en estos años. Les dijo: más, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darle herencia entre los santificados. Amados, ¿será que la gracia va en contrapunta con la obediencia? Jamás. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos débiles y Dios lo sabe. Y la gracia es Cristo en nosotros. Pero esta gracia en acción es ese poder capacitador para que podamos hacer lo que en nuestra fuerza no podemos hacer. Entonces la gracia y la obediencia van juntas. Dios nos ayuda a obedecer en Cristo Jesús el Señor. Entonces veamos qué es conocer a Cristo. El apóstol Juan dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¡Wow! Entonces conocerle a Él quiere decir con obedecer su palabra. No solo con ser románticos. Yo conozco a Dios porque me sé versículos, pero de repente solo los sé, pero no los aplico a la hora de la verdad. No aplico cuando tengo que perdonar. No aplico cuando tengo que dar. No aplico cuando tengo que callar. Y en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Pero el que guarda su palabra, ¿qué es guardar su palabra? Es atesorar, pero también obedecer la palabra. Por eso me gustó mucho la guarda que le estaban dando estos policías a la palabra de Dios, pero no a la letra. Nosotros guardamos la palabra en el corazón para ponerla por obra cuando sea necesaria.
Entonces, para poder comprender qué es conocer a Cristo, vamos a ver desde el principio cómo se nos habla de la obediencia. El Edén era un lugar espectacular que Dios creó para poner ahí a su creación, al hombre. Sopló en él aliento de vida. Le dio bendición con palabras. Le dio autoridad. Le dijo que se multiplique. Multiplíquense, fructifiquen, gobiernen, señoreen. Entonces, la obediencia de Jesús nos dio acceso al árbol de vida. Desde el principio la obediencia es importante. ¿Por qué? Porque Dios le habló al hombre en Génesis 2, 16 al 17 y le dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comiere, ciertamente morirán. Pero vemos que comieron. ¿Y qué pasó? La gloria de Dios que los vestía. Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, porque la gloria de Dios estaba sobre ellos. Cuando la gloria salió, se separó de ellos, comenzaron a ver su miseria y tuvieron temor y huyeron. Pero Dios, en su misericordia, los volvió a buscar y les dijo, Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué tuviste miedo? Porque estaba desnudo. Y Dios, que ya lo sabía, le dijo, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Habían desobedecido a Dios. ¿Y sabe qué? Lo único que Dios les había pedido para permanecer en el Edén era un mandato, uno solo. La obediencia. La obediencia en el Edén era una virtud muy importante. El único mandato que les pidió fue que obedezcan y no coman. Eso es en el principio. En el principio vemos la obediencia como algo muy importante. Pero si nos vamos al final de la Biblia, al Apocalipsis, ¿qué dice Apocalipsis 14, 12? Dice, la paciencia de los santos, los que guardan el testimonio, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De Génesis a Apocalipsis hay una sola verdad, la obediencia. La desobediencia, así como la obediencia, son llaves que abren o cierran. La desobediencia cerró la puerta al árbol de la vida. No pudieron entrar, fueron sacados del Edén. Pero la obediencia del final, ¿qué fue lo que hizo? Entre el Edén perdido y el Edén recuperado, ¿qué hay? Entre el Edén perdido y el Edén recuperado, ¿qué hay? Al medio, al centro de la Biblia. Una cruz. La obediencia de un hombre, Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Romanos 5, 19? Así que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Yo dije, Señor, ¿por qué serán? Porque ahí entra tu libre albedrío. Si tú aceptas a Cristo,
sos justificado. Si tú aceptas a Cristo, sos justificado. Tienes una nueva creación, una nueva naturaleza. Entonces, la obediencia es muy importante. Si nosotros vemos en toda la Biblia, desde el principio es importante la obediencia, como al final. ¿Sabe por qué? Porque lo que cierra la puerta al árbol de la vida es la desobediencia, pero lo que abre nuevamente la puerta al árbol de la vida es la obediencia. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Muy importante tener en cuenta a los hijos, a los que son nuestros hijos. Hay mandamiento, el único mandamiento con promesa. Obedece a tus padres para que te vaya bien. ¿Quiénes quieren que le vaya bien? Todos, ¿no ven? Y tengas larga vida. ¿Quiénes quieren tener larga vida? Todos. Pero si ese mandamiento es para los hijos, hijas, con los padres, usted y yo tenemos un Padre por excelencia. Nuestro Padre es Dios. Y de la misma manera, es necesario la obediencia. Necesitamos obedecer. ¿Sabe para qué? Para disfrutar del Edén recuperado, para disfrutar del árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo, operando, gobernando, fortaleciéndonos. ¿Qué es el árbol de la vida? Es Cristo. ¿Pero qué es Cristo? Lleno de gracia y de verdad. Aquí, pelear la buena batalla es permanecer creyendo en lo que dice Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Timoteo? Pero esto que le dijo Dios a Timoteo no es exclusivamente para pastores o predicadores. Esto es para todo el pueblo de Dios. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. ¿Saben qué? El horizonte de la gente ahorita no es la verdad. La perspectiva de la gente no está en la verdad. No quieren la verdad. Esto pasa con todos. En la universidad tuve una materia ciencia y Biblia. Y ahí pude estudiar cómo los científicos pelean por desvirtuar la verdad. Quieren libertad para pecar, pero no quieren conocer la verdad. Pero esto también, lastimosamente, muchas veces se opera en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no quiere este tipo de mensajes. Quiere los mensajes motivadores. Tú puedes, sos mucha cosa, te va a ir bien. Y eso es verdad. Porque si eres un hijo de Dios, para mí el mayor título es ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Lo más glorioso, ser una hija de Dios. Y nos va bien, porque el bien supremo no es algo, no son cosas, es alguien, es Cristo. Él es nuestra herencia. Todo lo demás viene por añadidura. Entonces, el predicar la palabra no tiene que ver con estar aquí en un púlpito con un micrófono. Nosotros podemos hablar, anunciar, manifestar. ¿Qué? Las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? De lo que Dios hizo por ti y por mí, de lo que Dios hizo por la humanidad. Las buenas noticias de que Dios vino a rescatarnos a través de su Hijo, para establecernos en un lugar alto, de plenitud, de descanso, de victoria.
Dios conoce los corazones ansiosos, necesitados, angustiados, que necesitan una palabra. Y esto lo podemos hacer en el mercado, en la calle, en una reunión, tomando un café, donde estemos. Podemos ser portadores, somos portadores de buenas noticias, pero necesitamos expresarlas. Entonces, y aquí le dice a Timoteo, ¿y por qué es que necesitamos predicar esta palabra? Porque esta imagen me pareció muy elocuente. Dice el apóstol Pablo que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso es que Dios va a trabajar a través de sus hijos, a través de su cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, para quitarle el vendaje a las personas. Hay una figura muy que nos puede hablar al respecto. Nosotros estábamos muertos y nuestro espíritu al recibir a Cristo fue resucitado. Así Lázaro también estaba muerto y Jesús lo resucitó. Y salió vendado, totalmente, no podía ver, no se podía mover. ¿Y qué dijo? Desatadle y dejadle ir. Así, cuando predicamos a alguien, cuando le hablamos a alguien, nacen de nuevo, resucitan sus espíritus. Pero necesitamos predicarles la palabra, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí le sigue diciendo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe. Estaba en la última vuelta de la carrera de su vida. Pero qué maravilloso es llegar un día y decir, he peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? Es la buena batalla de la fe. ¿Basado en qué? No en tus sentimientos, porque varían. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Basado en lo que dice Dios, basado en la palabra. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y esto necesitamos rendir el corazón cada día para seguir conociendo a Cristo. ¿Sabe hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. Esta imagen me ministró mucho. ¿Por qué? Porque cuando tenemos los lentes de la vieja naturaleza, como nos vemos a nosotros, vamos a ver a los demás. Vamos a ver con lentes oscuros o tal vez distorsionados. Porque cuando no vemos algo completo, entra la imaginación. Aquí, mire, aquí está la mitad de una cara que la podemos ver nítidamente, pero la otra no las imaginamos. ¿Sí o no? La mente sin renovar es presa de la imaginación y la exageración. Comenzamos a imaginarnos cómo debería ser, cómo sería. Pero Dios quiere que podamos conocer, mirar a través de sus ojos, operar a través de la mente de Cristo. Y dice, pero ahora dejen también todas estas cosas. Ahí está ministrando a los que habían nacido de nuevo, que andaban en adulterio, en robos, en cosas que a veces nosotros categorizamos los pecados. Y habían dejado todas esas cosas, pero su carácter necesitaba ser alineado, ser transformado. Porque es muy importante cómo nos movemos con nuestra familia, con el cuerpo. ¿Cuántas veces cristianos, pero iracundos, dañando a las personas?
Entonces, aquí les dice, pero ahora dejen también ustedes estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas. Esas son las prácticas del viejo hombre. La mentira, darle rienda suelta nomás a la emoción. Las emociones no son pecados. Hasta Dios tiene ira. La ira está, pero la cuestión es que tenemos que hacer un balance. Tenemos que diferenciar emociones y acciones. Cuando esas emociones se producen, se activan en acciones, eso es lo grave. Eso es lo... ¿Cuánto podemos deshacer en un minuto? Entonces, se han despojado del viejo hombre con sus prácticas, así como practicábamos antes sin darnos cuenta. Estas cosas que nos llevaban a tener malas relaciones interpersonales. Ahora también podemos practicar la nueva vida que está en nosotros, que es Cristo y es su carácter manso y humilde. Dice, y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. Nuestra mente está siendo renovada constantemente, que nos exponemos a la verdad de su palabra. Hay un pleno conocimiento al exponernos a la verdad de su palabra, y eso es lo que va a operar la transformación para ser semejantes a aquel que nos creó, para tener el carácter de aquel que nos creó. Aquí esta frase de Winston Churchill me encantó. Dice, mirar es una cosa, cualquiera mira, pero ver es otra cosa. Porque mirar, yo estoy mirando así, pero ver es una intencionalidad, detenidamente algo, es otra cosa. Ver lo que se está mirando es otra. Entender lo que se ve aún es otra. Llegar a aprender de lo que se entiende es algo más. Pero llegar a actuar en base a lo que se ha aprendido es todo lo que realmente importa. Qué hermoso es practicar lo que escuchamos de Dios, lo que Dios nos ha hablado. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí. Y el apóstol Pablo ya en el nuevo pacto, porque eso lo dijo Jesús antes de la cruz, dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Cristo ya está dentro. Y la cuestión es permitir que Él se manifieste. Procesos de perfeccionamiento del alma. Aquí el apóstol Pablo está dando unas instrucciones prácticas a la iglesia de Tesalonicense, como a nosotros. Y son, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Amados, ¿cómo se vence el mal? ¿Con el mal? No, con el bien, dice el apóstol Pablo. Venced al mal con el bien. Nosotros somos al revés. Lo que hace el mundo no es lo que dice Dios. El mundo paga mal con mal, pero nosotros pagamos el mal con el bien. Antes seguid lo bueno, uno para con otros y para con todos. Aquí esas características tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Pero estas otras tienen que ver también con el carácter que se está formando en los procesos. Y dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Quién puede estar siempre gozoso? Alguien que tiene la naturaleza de Cristo. El gozo es el fruto del Espíritu que está dentro de ti. ¿Quién puede orar sin cesar? ¿Sabe qué? El orar
para la nueva naturaleza es el respirar. Estamos orando. En el auto, a veces en la ducha, se sale, es parte de esta nueva creación. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es una actitud de fe, porque agradece antes de tener lo que está esperando. Pero si estamos esperando por algo con el carácter de Paquita, ¿cómo se llama la señora esa que canta? No, otra, Paquita, no sé cuánto, esa Paquita, la del barrio, que dice para los hombres, son unas ratas, no sé cuánto. ¿Esa? Si esperamos como Paquita, la del barrio, estamos listos, amados. Necesitamos esperar como espera Cristo, con gozo. Crucificado, dice que estaba mirando con gozo. ¿A quién? ¿Qué estaba mirando con gozo? El fruto de su aflicción era usted y era yo. No apaguéis al Espíritu. ¿Cuándo es que apagamos al Espíritu? ¿Cuándo es que cesa la operación de la guía, de la voz, del poder del Espíritu en nuestras vidas? Cuando somos obstinados y rebeldes y no queremos obedecer y no queremos rendir el corazón y no queremos perdonar. Ahí no hay objeción ante eso. ¿Qué hace Dios? Bueno, se para a mirar. No lo dejamos intervenir a Dios, pero un corazón humilde tiene gracia, es productivo. Un corazón humilde tiene el favor de Dios. Amados, 20 años de labor y de sudor no se pueden comparar a un día del favor de Dios. En un día puede hacer lo que en 20 años de no hizo. Cuando te rindes. Entonces, no apaguéis al Espíritu, no te conviene. No nos conviene, pero no lo hacemos porque no nos conviene. Lo hacemos porque cuando tú amas a alguien, te duele que sufra. Te duele contristarlo. No menospreciéis las profecías. Dios ha hablado acerca de ti. Aquí hay gente que Dios le ha hablado cosas importantes. No menosprecien lo que Dios les ha hablado. El propósito que tiene con cada uno de ustedes. Rindamos el corazón y aceptemos lo que Dios ha dicho de nosotros. Una cosa es aceptar a medias. Sí, está bien, Dios ha dicho. Pero la aceptación verdadera es comprometernos con lo que Dios ha dicho. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Necesitamos abstenernos. Hablamos el domingo pasado cuando un deportista está corriendo. Todo su ser, Dios me mostró una visión. Así, un deportista de un costado. Aquí hay deportistas, ¿no? Maratonistas que han ganado premios. Los he visto en el podio. Doctor querido, lo he visto. Jimenita, Lorenita, bueno, todos. Iracema, y no sé quién es. Elvita también. Entonces, ustedes saben lo que es eso. Por ganar el premio, ¿qué es lo que pasa? Se abstienen de todo. No salen una noche antes.
y vi la imagen de alguien comprometido con todo su ser, así corriendo, todas las fibras de su ser sometidas al propósito, su visión, sus venas, su ritmo cardíaco. No lo podía ver, pero lo podía sentir. Todo el ser comprometido con la causa de su carrera, con el propósito, para ganar un premio que mañana se va a olvidar. Pero nosotros estamos corriendo una carrera para una corona incorruptible que jamás va a salir de nuestra cabeza. Entonces, y aquí dejé un espacio para que podamos comprender que en estas exhortaciones a vivir una vida práctica de amor para con los demás, el apóstol Pablo inserta algo glorioso. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nosotros no tenemos problemas con nuestra comunión con Dios, con el Espíritu. Está ahí. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué pasamos procesos? Porque sí tenemos problemas con el alma para relacionarnos con los demás. ¿Cuántas veces nos contestan mal y contestamos de la misma manera? ¿Cómo sufren los matrimonios? Por corazones duros, duro de matar. 3, no, duro de matar 4. Oiga, en serio, ¿por qué hablo duro de matar? Porque necesitamos morir al yo. Necesitamos morir al yo. Entonces, vamos a hacer una analogía del alma con el corazón. Sabemos que el corazón, para funcionar bien, tiene arterias importantes, pero he visto 3 arterias importantes. Una es la aorta, que de esa se desprenden 2 arterias, coronaria derecha y coronaria izquierda, que fluye, pueden ministrar, proveer sangre con oxígeno y nutrientes al corazón. Porque si están obstruidas las arterias, ¿qué da? Doctor, ¿qué es lo que da si se obstruyen las arterias? Trombosis. Amados, el alma también tiene 3 arterias muy importantes. ¿Cuáles son? La mente. Si nuestra mente está obstruida de lo que es la verdad de Cristo, ¿qué va a pasar? Ah, no, pero es que yo pensé que era así y lo dije porque pensé que era así. No, no lo dijiste porque era así, no lo hiciste porque era así. Es porque eso eres. Lo que eres en tu mente, tal cual es en su pensamiento, así es. Eso somos. Somos lo que pensamos y nos convertimos en lo que seguimos pensando. Gracias a Dios que esa arteria del alma, Dios nos dio la mente de Cristo para operar desde esa mente de gobierno, desde esa mente de amor, de fe, de bondad, de paz. Entonces, ¿cuál es la segunda arteria muy importante? Las emociones, los sentimientos. Es grave operar, movernos por las emociones. Un día estás y otro día no estás. Un día amas a alguien, al otro día lo aborreces. ¿Sí o no? Pero ¿cómo? Pero las emociones nos hacen ser ofendibles. Hay gente que se ofende y uno no sabe de qué. Y nos volvemos locos preguntando, ¿y ahora qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Por qué? ¿Por qué se convierten en los más buscados? Algo les ofendió.
algo ofendimos sin darnos cuenta. Por eso es que es tan importante no vivir por las emociones, sino por lo que dice Dios, por lo que dice la palabra. Así que por eso son los procesos del alma. ¿Y quién interviene para santificar todo nuestro cuerpo? Que no es ser mojigatos ahí, nunca reír, nunca gozar. No. Son vasos apartados, vasos de honra, apartados para un propósito. Hay vasos para usos comunes y hay vasos para usos de honra. Usted elige qué quiere ser, para usos comunes o para usos de honra. Nosotros elegimos. Nuestra actitud va a determinar nuestra comunión con Dios y con los demás. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Antiguo pacto, Antiguo Testamento. La casa de Dios en este nuevo pacto somos nosotros. Nosotros somos la habitación donde habita Dios, donde vive Dios. Y ese es un lugar de reposo para Él. Es un lugar donde otros también pueden encontrar reposo en nuestras vidas. Qué bueno es hablar con alguien manso y humilde, pero qué duro y difícil es hablar con alguien presuntuoso y soberbio. ¿Sí o no? Queremos escapar al momento. No, por eso es que necesitamos ser procesados para tener paciencia, porque esas personas que están teniendo esas expresiones, algo les ha pasado, no han conocido el amor, no han conocido la verdad. Entonces, pero en este nuevo pacto, un escriba le dijo a Jesús: Señor, te seguiré donde tú quieras que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos, pero los hijos de Dios, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí esto es muy especial, porque no era que no tenía casa, él vivía en una casa. Estaba hablando espiritualmente del nuevo tiempo que venía. La cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es Cristo. Y Él ahora sí tiene donde recostar su cabeza. Y por eso es que Dios confía en la iglesia. Lo pasa por procesos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser sus manos, sus pies, su boca. Podamos hablar, podamos ministrar, podamos enseñar, podamos amar. Cristo amando a través de nosotros. Cristo hablando a alguien a través de nosotros. Cristo dando a través de nosotros. Es importante entender que somos el cuerpo. Aquí, mira esa creación tan espectacular. Esos colores, ¿usted cree que algún pintor los va a sacar el mismo tono? Esa es la creación de Dios. Espectacular. Dios creó las galaxias, los planetas, la Vía Láctea, las estrellas. Una creación maravillosa que tiene, la Tierra tiene diferentes geografías, llanuras, montañas, valles. Es algo extraordinario. La fauna, la flora, tienen colores extraordinarios. Mire ahí. ¿Pero qué mira Dios? ¿Será que Dios mira eso? Dios lo hizo eso para que nosotros lo disfrutemos. ¿Qué mira Dios? A ver, vamos a ver. Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mira? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, entender esto, los primeros letras de ese versículo dice: mi mano hicieron todas estas cosas y por mi mano fueron creadas, pero miraré
aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué importante es entender lo que Dios ve. ¿Qué ve Dios? Seguimos. Ojalá que no esté cambiado. Aquí Saúl había sido desechado por la desobediencia, porque le dijo, a Dios no le importa tanto los sacrificios y holocaustos como que se obedezca a su palabra, porque la rebeldía es como pecado de adivinación. Entonces le dice al profeta Samuel, vas a ir y vas a ungir al que yo te diga de los hijos de Isaí. Este hombre tenía 8 hijos. Y cuando llegó a la casa y le dijo, trae a tus hijos. Y cuando vio a Eliab, un alto, hermoso. Entonces Samuel dijo, wow, aquí delante de mí está el ungido del Señor. Así vemos nosotros, ¿no? Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón, un corazón manso, un corazón obediente, un corazón humilde. Qué importante es entender, amados, cuando a veces nos sentimos apagados, estamos entristecidos. ¿Qué es lo que está pasando? Pero estamos en actividades de la iglesia, asistimos, hacemos algunos servicios, pero nuestro corazón está apagado. Nuestro corazón está en el celular. Nuestro corazón está en otra. Pero estoy asistiendo, estoy haciendo. Volvamos al primer amor. Volvamos a conectarnos en esa comunión con el Señor. Porque a Dios lo que más le importa es la comunión con Él. No podemos sustituir lo que hacemos para Él con la comunión que tengamos con Él. Con Él íntimamente y con el cuerpo. Entonces, qué importante es poder entender que a Dios le agrada un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón manso. ¿Sabe qué dice de los mansos Mateo 5:5? De las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Tanto peleamos acá, nos esforzamos por la tierra. Eso es gratis a los mansos. Los mansos tendrán la tierra por heredad. Y dice también, miraré aquel que es manso y humilde y que tiembla a mi palabra. Cuando Dios abre a través de su palabra un área ciega en tu vida, tiemblas ante su palabra, tienes respeto a su palabra. Viene a tu corazón arrepentimiento. Eso es importante entender. A veces estamos oyendo como címbalo que retiñe. Que se calle esta mujer, ya son las 12, tengo hambre. ¿Me entiende? O cuando te llega una palabra que es un área que tienes problemas, que tienes lucha, o de repente ni lo sabes, pero te tocó que es así. ¿Qué haces? ¿Sigues impávido? ¿Sigues indiferente? ¿O rindes tu corazón y te arrepientes? Amados, volvamos nuestro corazón al Señor. Volvamos a enamorarnos de Él. Para no estar más triste, vuelve en amistad con Él y tendrás paz. Estamos terminando. La independencia de Dios
la fuerza de mi mano. Aquí dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Aquí este pasaje, este capítulo entero de Isaías está hablando de un pueblo idólatra, muchos ídolos. Y aquí le está hablando de exclusividad. Ellos tenían a Dios en un lugar, pero tenían otros dioses. Pero Dios, mis amados, es exclusivo. No es Dios, Dios y esto. En este nuevo pacto no es Cristo y algo más. No. Cristo es exclusivo. Cristo incluye a toda la humanidad, la salvó. Pero cuando se trata de Él, no podemos tener otros dioses. Necesitamos definirnos. Él es Dios en nuestras vidas. Y porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu y los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Habitar no es lo mismo que visitar. En este nuevo pacto Dios está en nosotros, pero otra cosa es que se manifieste. Muy importante, se manifiesta en los corazones humildes. Y aquí, para terminar, características de un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando sobre, quitado hablando de Saúl, fue rechazado, quitado por su desobediencia. Quitado les levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuál era la actitud del corazón de David para que tenga tan alto, ese llamado tan alto de Dios? El mismo versículo lo dice. La respuesta está en el mismo versículo. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? ¿Cuáles son las características de un hombre o de una mujer conforme al corazón de Dios? David tenía un corazón humilde. Usted sabe que fue ungido por rey, pero él siguió haciendo lo mismo, no se infatuó, no hubo presunción en él, siguió haciendo lo mismo. Siguió cuidando las ovejas de su padre. Fue mandado a el campo de batalla. Su hermano lo trató malísimo. Conozco tu corazón, has venido aquí para tal y tal. Pero después este jovencito, 17 años, mató a un gigante. Pero no se infatuó su corazón. Siguió humilde. ¿Sabe por qué? Él entendió algo. Que una cosa es ser ungido para rey y otra cosa es ser posesionado de rey. Hay un proceso entre ser ungido y gestionar como rey. Si Dios te ha llamado a algo, estás en un proceso. Mantente humilde. Y cuando llegues a lo que Dios ha dicho de ti, mantente humilde. David, otra característica de un hombre conforme al corazón de Dios. David honraba. Saúl era perverso, pero según David era el ungido del Señor. Lo quería matar todo el tiempo. Y cuando se le daba la oportunidad a David para matarlo, él decía, Dios me guarde de tocar al ungido del Señor. ¿Sabe por qué? Porque honraba la autoridad. Qué importante. Características de un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo hizo creíble. Un corazón humilde, un corazón que honra a los demás, que honra la autoridad. Un corazón, usted lea el Salmo 119, que ama la palabra. Tu palabra he amado. Amaba la comunión con Dios.
Me despierto de madrugada. Mi alma y mi carne te anhela. Mi alma tiene sed de ti. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre de fe. Mató al gigante porque sabía quién estaba en control. Tú vienes a mí con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Amados, los de la fe saben que cuando algo le hacen, están provocando a Dios. Por eso no se defienden. Dejan todo en las manos de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es obediente. Pecó, fueron terribles, feos sus pecados, pero se arrepintió de corazón. Y ahí vemos el Salmo 51. Fue restaurado y vivió, terminó sus días en buena vejez, con un corazón limpio, un corazón sano, un corazón apasionado por Dios hasta el último día. Un hombre conforme al corazón de Dios es humilde, ama a Dios, ama a su prójimo y se valora y se ama a sí mismo.